Y no solamente a nosotros, sino también para toda la humanidad. Y ahora nosotros ese sacrificio hemos aceptado, hermanos. Ese sacrificio hemos aceptado. Y ahora somos hijos de Dios. Ni siquiera Israel. Israel es pueblo de Dios. Ha sido siempre pueblo de Dios, hermanos. Actualmente ellos alaban, adoran los días sábados. Existe pueblo Israel. Pueblo Israel va a pasar la gran tribulación. Pero mientras nosotros los hijos, antes de la gran tribulación, nos va a levantar, nos va a arrebatar, hermanos. Eso estamos esperando. ¿Cómo no? Donde Dios nos aborrecía, ahora hemos llegado a ser hijos de Dios. Ahora fallamos nosotros con nuestro Dios. El testimonio, Dios quiere que cada uno de nosotros demos testimonio. Le alabemos. ¿Qué clase de persona éramos? Ahora, ¿cómo nos han transformado Dios? Tenemos que alabarlo. Otros estaban muriendo y Dios le ha aumentado vida. Y en esa parte, hermanos, la Iglesia Evangélica Misión Boliviana Santiago Amigos, nos estamos quedando mudos. Los que alaban a Dios, los que dan testimonio en las iglesias, conocido nomás es, cada domingo Él nos estará agradeciendo al Dios, mientras otros ya no estamos dando. Hermanos, el testimonio ayuda. Esta mañana hemos visto clase dominical, ¿no ve? La madurez espiritual. Cuando uno nuevo es, como niño es, dice, ¿no ve? Entonces, el testimonio de un maduro le edifica al nuevo. Le edifica. Hermanos, yo ayer, cualquier día he dado testimonio de que yo no era digno para Dios. Porque de lo vil me ha alzado el Señor. Entonces, cuando he recibido salvación, he recibido santificación, han sido muy fuerte de mí. Muy fuerte, hermanos. He recibido santidad en Patamanta, Tremestal, ahí no más había, no había ni siquiera en el Alto. Ese tiempo he recibido. Entonces yo dije, yo nunca voy a decir a Dios papá, porque no merezco. Si Él ha tenido misericordia de mí, gracias a Dios, solamente voy a ser siervo, nunca voy a ser hijo de Dios. Así me he calificado yo. Entonces cuando oraba, Señor Dios Todopoderoso, y al lado escuchaba, papá, papá, Dios, gracias. Otro escuchaba, papá, pero yo no podía decir, más bien ha tenido misericordia, me ha aceptado como siervo y no como hijo. Entonces, cuando hemos llevado, globales hemos llevado en el Alto, ya al Alto tenía que venir ya trimestral. Entonces en el Vallivian, y un pastor ha dado testimonio. El pastor ha dado testimonio de su vida. Entonces, yo cuando el pastor estaba dando testimonio empezando, yo he puesto mucha atención. A ver, escucharé este testimonio. Entonces él decía, así como yo estoy diciendo, yo no merezco así. Y comienza a hablar del testimonio como Dios había obrado. Y él habla, hermanos, de que él había sido ladrón.
En mi juventud he sido ladrón. Yo cuántas casas he sacado, dice. Esa era mi profesión, sacar casas, robar casas. Me entraba, estudiaba a las personas cómo salían los dueños. Entonces yo planificaba y tenía también algunos compañeros de ese gremio. Entonces entrábamos, sacábamos, dice. Las casas vaciamos. Yo le dije, un pastor está dando ese testimonio. Mira, había sido ladrón el pastor. Entonces dice, un día me he topado con una mujer, dice, con una joven. Y la joven me ha gustado, dice, me puedo casar. El ladrón pensando también. Entonces me ha atrevido a hablar, dice, si se me contestaba. Y la joven me ha contestado, hemos conversado, dice, y en ahí me ha dicho, dice, yo soy cristiana. Ahora tú lo que quieres hacer una familia, puede ser, me ha dicho, dice, pero tendrás que convertirte. De lo contrario, no hay trato, no hay otro trato, no hay. Así me ha puesto, dice. Entonces, si yo he pensado, dice, aceptaré más bien, aceptaré. Después mi caso, después ya está a mi disposición. Yo voy a manejar, yo soy hombre. Hasta mientras me someteré a lo que dice a ella, entonces así he aceptado, he planificado, malévolo, dice. Mi intención era malo, era sacarle a ella de la iglesia. Entonces ya, vamos el trato, he comenzado a asistir a la iglesia, dice, por la mujer, no por Dios, no buscando salvación, sino para conseguir una esposa. Entonces, yendo a la iglesia, he resistido hasta que me case. No, en mi corazón no ha aceptado. He rechazado, dice. Había palabras que llamaba arrepentimiento, pero rechazaba, dice. Solamente estaba ahí hasta que me case y me he casado, dice. Me he casado. Ahora sí, ya me toca sacarlo ahora. A mi esposa ya no he podido, dice. Ya mi esposa parece que tenía dominio. Vamos a la iglesia, ya. Iba también, pero no estaba yendo a buscar a Dios, dice. Por obediencia nomás ya estaba yendo, dice. Pero me sometía, a mí ya me sometía, dice. Yo no podía resistirlo, dice. Vamos, ya iba también a la iglesia. Pero un día, estando así duro de corazón, el Señor cambió mi corazón, dice. Aparezco en el altar llorando, dice. Aparezco porque me ha hecho llegar al infierno, dice. Los ladrones van a estar en el infierno ardiendo por los siglos de los siglos. Y después me ha dicho, Cristo, hoy quiere salvarte, hermano. ¿No quieres escapar de ese fuego? Esa palabra me ha jalado al altar, me ha arrepentido. Ese día he recibido salvación, dice. Para mí era tan interesante, un ladrón estaba haciendo eso. Entonces ya camino a la casa, hemos vuelto, ya mi cabeza ya no era normal, dice. Ahora lo que tenía, mi esposa, cuando ha llegado como esposa, ha llegado, dice, pues, a un ambiente donde era hermoso, porque de lo que robaba, las mejores cosas me escogía, dice. Y lo que no me gustaba lo vendía. En otra robada igual, lo mejor escogía. Y estaba bien adornado mi casa, dice, tenía todo. Ahora en el camino he pensado, dice, ninguno de esas cosas es mío, dice, no he comprado, todo era robado. Ahora, ¿qué le digo? Y el diablo me ha dicho, hablas eso y tu esposa se va a ir. El diablo me ha agarrado, dice, hablas eso, tu esposa se va a ir. Ahora depende.
¿Qué hago? ¿Voy a confesar a mi esposa o no? He aprendido a confiar a Dios, dice. Soy ladrón y Dios me ha perdonado. Dios también ahora me va a ayudar. Tengo que avisar, no hay otra cosa. Me ha agarrado más ya de Dios, dice. Entonces le he hecho sentar en la casa. He comenzado a confesar de su esposa. Mira todo lo que ves, mira relojes hermosos, muebles, camas así, tauqueado, de los mejores camas. Nada es de mí, porque yo era ladrón. Le he confesado todo. Y mi esposa no se ha ido, dice. Y me ha dicho, devolveremos todo. Vamos a empezar otra vez. Dios nos va a ayudar. Más se ha alegrado de lo que yo ya era salvo, dice. De las cosas, no, me ha dicho, devolveremos. Ese testimonio, hermanos, me ha edificado a mí. Testimonio escuchado, hermanos, me he levantado. Si al ladrón perdonó, yo también no soy ladrón, pero de otro lado me convertí. Evidente, igual para el alcohol he robado mucho de mi esposa, hasta de mis padres he robado. Es mala vida después. Pero este testimonio a mí me ha fortalecido, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que tenemos que dar testimonio. Y Dios quiere que demos testimonio, quiere escuchar de sus hijos testimonio. Saquen la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Y agradecemos a Dios siempre por este tiempo. Tranquilo podemos sentarnos y leer la palabra de Dios y comprenderla. Marcos capítulo 8. Libro de Marcos capítulo 8. Versículo 38. Así dice la palabra del Señor. La palabra del Señor Jesucristo es lo que vamos a leer ahorita. No es, ahora está bien, ¿no? Ya, gracias, hermano. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí, dice. Muchas veces, hermanos, niegan alguna parte, hermano. Vos eres cristiano, ¿no ves? No, no soy cristiano. Mi esposa va, por eso voy también. Mira, y aquí la palabra de Dios dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cristiano, ¿usted visto el otro día saliendo de la iglesia? No, mis papás van, ahí un ratito, mira cómo negamos. Más bien tendríamos una oportunidad de hablar, sí. Y tú conoces la palabra de Dios, conoces a Dios, mira. Podemos, más bien lo negamos. Lo negamos. Y Dios dice, al que me niegue, yo también le voy a negar. Delante de mi Padre, delante de los ángeles, voy a negar. Hermanos, testimonios grandes ahí, edificativos. Aquí de seguro hay alguien que estaba muriendo y hasta ahora está viviendo porque Dios le ha aumentado vida.
y testimonio no ha dado. Hermanos, alguien se estaba separándose de su esposa, de su esposo. Por la gracia de Dios hasta ahorita no ha pasado, se ha arreglado, pero no agradece al Señor. En este momento quiere agradecer un tiempo. Yo a ese estado he llegado. El enemigo como quería destruirme, pero el Señor, Dios Todopoderoso, ha tenido misericordia y hasta ahora tengo mi familia. Quiero dar gracias, no agradece. Esto viene del anterior igual. El pueblo antiguo, Israel, también ha hecho así. Había 10 leprosos, ¿no ve? A los 10 leprosos, Cristo los sana. Les hace correr, ¿no ve? Les hace correr, van corriendo. A lo que estaban corriendo, se han sanado. Y los 10 se miran, Dios había sanado. Y los 9 no vuelven, solamente uno vuelve. El samaritano, el pecador vuelve, él encuentra y le agradece a Dios. Y los de Israel 9 se ha perdido. Nosotros también, así, hermano, hermana, quiero que entiendas, Dios quiere que des testimonio, que alabes su poderosa obra. Ya hemos visto, vamos a buscar otra parte. San Mateo, busquen capítulo 10. San Mateo, capítulo 10, versículo 33. San Mateo, capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue, dice. Cualquiera que me niegue, yo también le voy a negar, dice. Hermanos, Dios quiere testimonio de sus hijos. Dios quiere el testimonio de sus hijos. Cuando tenemos el primer hijo, una historia pasa. Tal vez alguien también no. Pero muchos he visto siempre el hijo. Ahora de mi hija estoy viendo, de mi hija tiene un hijito. Primer día de clase lo han llevado los dos. ¡Qué interesante! Para ellos, hasta del trabajo sabía pedir permiso para llevar a su hijo. Su mamá puede estar llevando, pues, pero el hombre seguramente quiere ver, sabía pedir permiso. A mí me han llamado, ¿puedes venir al colegio? No tengo tiempo para ir al colegio. Nosotros, yo me acuerdo con mi esposa, sabemos decir, ya sabía, algo ya estaba hablando. Yo sé decir, mira, papá va a decir más antes. No, mi esposa, no, mamá va a decir. Estamos al chiquito traumándole, papá, mi esposa, mamá. Queremos que hable, pues, papá. Y ha hablado siempre. Y ha hablado, papá ha dicho más antes, salta harto. Dios, hermanos, así nos quiere pues, a cada uno. Sus hijos. Sus hijos. Por eso en la Biblia dice, ¿no ve? Llorando nos vamos a encontrar. Vamos a llorar harto. La Biblia dice así. Llorando vamos a encontrar. Nos vamos a acordar seguramente. Le vamos a mirar al autor de la vida cara a cara. Aquel hombre que se ha sacrificado. Aquel hombre que se ha colgado en la cruz por mí, por ti. Y también en este evangelio hemos sufrido también mucho. Alguna vez ataque del enemigo. Alguna vez ya no voy a ir a la iglesia.
hemos fortalecido, hemos ido caminando así, hermanos. Por eso vamos a encontrarnos llorando, hermanos. Pero si no cumplimos lo que Dios dice, por eso ya nos habla pues, aquí San Mateo capítulo 10, 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también voy a negar, dice. Hermanos, tenemos que dar testimonio, tenemos que alabar al Señor, tenemos que mostrar qué poderoso es Dios. Qué poderoso es Dios, hermanos. Anteayer les he hablado, ¿no ven? De una hermana que le habían traído, el doctor le había dado 30 días de vida. Yo después de 3 años me he encontrado cambiado. La hermana ha vivido 10 años. 10 años. Sabían la historia en el alto y un día me ha encontrado. La hermana se ha ido. Mira, digo, ahora hemos contado 10 años justo le ha aumentado la vida. El médico le ha dado 30 días, Dios le ha dado 10 años. Pero hasta mientras se ha convertido, ha trabajado en la obra de Dios, ha hecho y se ha ido de este mundo. Ahora está esperando la resurrección. Otra vez con la hermana me voy a encontrar. Y me acuerdo cuando me he encontrado, bien alegre la hermana, pastor, ¿me conoces? Yo ya no le conocía. Yo le dije, no. No ven, la cama me han traído. Ese rato quería saltar ese rato. Cuán grande eres, Dios Todopoderoso. Pero yo estoy dando testimonio. Anteayer han escuchado ese testimonio. Y tengo que seguir dando cuán poderoso es Dios para que tú puedas confiar, hermanos. Inténtalo, hermanos. Haz la prueba cuán poderoso es. Pero tienes que hacer con toda fe. Vamos a buscar otra parte. Lucas, busquen. Libro de Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer. Aquí otra vez dice, Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermanos, sabemos muy bien, ya nos han hablado suficiente, hermanos, de que si nosotros nos avergonzamos, Él también se va a avergonzar. Pero muchos de nosotros tal vez no nos avergonzamos. No sabíamos la palabra de Dios. Esta parte no habíamos visto. Ahora ya sabemos, vamos a dar testimonio, hermanos. Vamos a ir alabando. ¿Qué clase de persona eras? Y Dios, ¿cómo te ha perdonado tus pecados? ¿Cómo Dios te ha perdonado? ¿O qué problema grande tenías? Dios estaba ahí. Dios no te ha dejado. Eso es donde hay que agradecer, hermanos. Eso es lo que hay que agradecer, lo que Dios ha hecho conmigo. Pero no lo hemos agradecido, ingratos hemos sido, pero ahora ya que sabemos, vamos a dar. Antes, hermanos, no había campo, no había parlante ya, allá estaban dando las hermanas 4, 5, aquí estaban, tan fuerte alabamos a Dios. Ahora nos hemos cansado, parece. No tenemos que cansar hasta que la iglesia sea arrebatada. Tenemos que alabar. Nosotros somos los que alabamos a Dios, hermanos, hermanas. No hay otro pueblo. ¿Quién va a alabar?
Nosotros tenemos que alabar. Busquen Romanos capítulo 1. Libro de Romanos, vamos a ver. Capítulo 1, vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer 16. El apóstol Pablo, al escuchar, esta mañana hemos leído ahorita toda la palabra del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, considerando, así dice, sobre este punto, sobre el testimonio, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, este pastor ha sido también un pastor que ha llevado con poder la palabra de Dios. No me avergüenzo porque es poder de Dios. Es salvación, hermanos. La salvación es el que cambia a la persona, que le convierte a la persona en hijo de Dios, porque es salvación. Por eso dice: si Dios nos permitiera, hermanos, hay otro, se llama ojo espiritual. Ese ojo espiritual Dios permite cuando la persona está muriendo. ¿Qué día he hablado también, no ve? De los ángeles, la hermana estaba viendo ya los ángeles, ¿no ve? Eso es el ojo espiritual. Entonces, si nos permitiera, en este carnaval es una entrada, podemos ver los que están entrando y sus almas cómo están. Y también podemos mirarnos a nosotros cómo estamos ahora. Estará bailando, estará gozando, pero su alma ni siquiera ropa tiene. Cuando recibe salvación una persona, ese rato recibe esa ropa santa, hermanos. De los cristianos de salvos santificados, ahorita su alma está vestido ya. Apocalipsis es lo que van a cuidar, no van a manchar esa ropa, dice. Entonces, lo que Pablo dice, porque es poder de Dios, salvación a todo aquel que cree. Cristo ha muerto por todo el mundo, hermanos, la salvación. Para la humanidad ya tiene su salvación. Pero el que cree va a poder alcanzar la salvación. El que no cree, aunque esté en la iglesia, no va a alcanzar. La salvación no es con dinero, con diezmo, con ofrenda, no es. La salvación es aquel que reconoce su pecado y se arrepiente y se encuentra con Cristo y Cristo le perdona sus pecados. Esa es la salvación. Y cuando la salvación recibe, hermanos, lo que pasa es así. En el momento que está arrepentiéndose una persona, de hecho Cristo está hijitos, perdonándole. Nosotros no podemos ver. Entonces en ese momento los ángeles le visten. Cuando está recibiendo salvación. Ese momento los ángeles bajan los libros y escribe su nombre ya en el libro de la vida. Ese momento se convierte en el Hijo de Dios, hermanos. Esa es la salvación. Por eso Pablo resalta: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque su pueblo Pablo era judío. Y también al griego, nosotros los gentiles. Nuestro Dios era otro, no era Dios de ellos, siempre era Dios Jehová, mientras de nosotros era el sol o la luna, Achachila. Esos han sido nuestros dioses, hermanos. De ahí hemos salido, hermanos. Ahora alabamos a Dios y Dios nos acepta como hijos. Ni siquiera a su pueblo Israel le dice hijo. No le puedes leer la Biblia, buscar, no vas a encontrar. Mi siervo Israel. Pero a nosotros, hijos, y no damos testimonio. El apóstol Pablo daba testimonio, hermanos. Ya no otras veces. De otra forma. Alguna vez ha dicho, yo no soy digno de ser apóstol. Y si soy un apóstol, soy un abortivo, decía él. Soy abortivo. Alguna vez decía, yo no merezco ser apóstol, porque yo he perseguido a la iglesia de Cristo ha perseguido. Él era perseguidor. Pero sus testimonios edificaban. ¿Cómo este hombre, siendo así tan malo, perseguidor de la iglesia, ahora es pastor? Muchos por su palabra se han convertido, han encontrado salvación por su testimonio. A ver, vamos a buscar Hechos 26, busquen, a ver. Capítulo 26. Versículo 12 vamos a leer. De su conversión está dando testimonio. Vamos a leer un poco. ¿Cómo daba su testimonio? Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12, vamos a leer. Testimonio del apóstol Pablo está dando testimonio ante rey Agripa. Había un rey. Y el rey quería escucharlo. Pero este hombre es judío. Maestro de la ley, no es cualquier persona. Pero ¿cómo se ha convertido? Y el Pablo decide dar testimonio por qué se ha convertido. Y el rey estaba escuchando. Y también había otros personajes que querían escuchar al Pablo. Y comienza así, mira, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ocupado en esto iba. ¿En qué estaba ocupado? Él estaba sentado en un caballo, ocupado en esto. En su cabeza estaba, ahora sí, me van a conocer quién soy yo. Yo soy Saulo, ¿no? De cualquiera pueden burlarse, pero de mí no. Voy a llegar al Damasco y ahí me van a conocer los cristianos. Ocupado en esto iba, dice. Solamente en su cabeza ese mal, destrozar a los cristianos, que nadie más hable de Cristo. Así era este Saulo. Entonces comienza a testificar delante del rey. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Hoy día conocemos como orden judicial, ¿no ve? Orden judicial, esos documentos tenía, apremio de mandamientos para atraparlos a los cristianos y meterlos a la cárcel. Este hombre no tenía miedo de matar a los cristianos. A las mujeres, hombres igual mataba. Aquel que sea cristiano, él quería hacer desaparecer. Y ocupado en eso estaba yendo. Y ahora está dando testimonio. Así, rey, yo estaba yendo.
Vamos a continuar. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mira, ya eran las 12, dice. A mediodía ya estaba yendo yo pensando así mal. De repente, dice, no, brilló del cielo. Era más fuerte que el sol. Era más fuerte. Ese es el testimonio que está dando. Ese es el testimonio que está dando. Al rey le está hablando. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Él decía, yo soy Saulo, contra mí nadie es. Pero para Dios no era nada. Versículo 14, leeremos a ver. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, debe dar, hermanos, este testimonio llorando, cómo le ha pasado. Y todavía, cuando cae, ¿no ve? Todos caen. Esa luz, ¿no ven? Cuando ha reflejado, los caballos seguramente han saltado, todos en el suelo. Y escucha la voz, hermano. Escucha la voz de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí debe haber también Saulos y no das testimonio. Aquí debe haber un día que se burlaba del evangelio. Aquí debe haber aquel que negaba. Ahora como Saulo estás aquí, predicando la palabra, pero no das testimonio. Aquí debe haber hermanas Saulos que se burlaban del evangelio. Mira, el evangelio ahora está dando testimonio. En el versículo 14 estamos viendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 15, léela, a ver, hermano. 15 vamos a leer. Yo entonces dije, el Pablo había hablado, no era Pablo para entonces, era Saulo. Entonces dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Según él, estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba metiendo a la cárcel a los cristianos. Estaba matando a los cristianos. Ahora Cristo, ¿qué le dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, así se ha convertido Saulo. Después, hermanos, se ha ido al desierto de Arabia y ha sido llevado inclusive al cielo. Por eso es apóstol. 3 años, igual ha recibido instrucción. Cuando ha vuelto, por eso no le han podido callar. Era instrumento escogido, hermanos. ¿Y cómo ha dado testimonio? Él no se ha avergonzado de decir, no hablaré esta parte. No, no tenía. Parece que más bien se gozaba al hablar su testimonio, qué clase de persona era. Eso es el testimonio, hermanos. Así tenemos que dar el testimonio.
¿Y qué dice ahora el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre testimonio a los hermanos, a los pastores? Él recomienda así, buscaremos, segunda Timoteo, busque hermanos, segunda Timoteo, capítulo 1. Versículo 8 vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo así recomienda a la iglesia. Así recomienda a los líderes, hermanos. Dice la palabra así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti. Está en ti, hermanos. Está en ti. En ti. Tienes que avivar y dar testimonio de esas obras, hermanos. Ese va a ser edificativo. Ese va a ser edificativo. Versículo 8. No, había estado leyendo 6. Está bien, pero desde ahí es. Versículo 8. Ahora sí vamos a leer. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, porque para entonces él estaba en la cárcel. De la cárcel hace esta carta. No te avergüences, dice. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, a nosotros nos toca dar testimonio. No solamente aquí, tenemos que dar testimonio, hermanos, donde Dios nos necesita. Hermanos, a veces no nos damos de cuenta, pero el Espíritu habla. Una vez me ha pasado a mí así. Yo más he andado en la iglesia con trámites. Tengo algunos problemas de la iglesia que vienen, lo observan, entonces yo voy ahí siempre. Y he trabajado con abogados, así con personas que manejan casos jurídicos. Y un día me estaba asesorando un abogado aquí en la calle Mercado. Entonces, el señor cuando llegaba a su bufet me decía, hablarle al doctor, al abogado, hablarle la palabra de Dios. Entonces yo dijo, no creo me va a entender, porque los abogados medio apurados andan, rápido, hasta su caminar. A alguna audiencia voy, pasos grandes. No, que va a tener tiempo, digo. Ahora pasa un tiempo, igual, el Señor me dice, háblalo al abogado. Intenta, no va a poder. Otra vez negativo me he puesto. Hasta que un día he visto la Biblia en su librero. Mira, Biblia, el doctor por ahí quiere hablar, ¿no? Entonces, ahí sí ya le he hablado, doctor. ¿Crees en Dios? Le he dicho. Sí, me ha dicho. Sí. ¿Sabes? Me dice. Un tiempo he tenido hambre de la palabra de Dios. Quería escuchar la palabra de Dios. En las noches, en la tarde, en las noches, chicos, en Alonso de Mendoza saben salir a hablar ahí. Ay, sí, me dice.
pero como soy abogado, también la gente me conoce. Parece, no es bueno que esté yo ahí, dice. Entonces me llevaba a un periódico, me aproximaba más para poder escuchar. Por ahí sí disimulaba como leyendo periódico, pero mis oídos estaban escuchando la palabra de Dios. Y así parado me estaba arrepintiendo yo. Y el Señor a mí cuántas veces me ha dicho, háblalo, háblalo, no he hecho. Y ahora no daré cuenta de eso, porque vamos a dar cuenta. No nos damos a veces. Ahí está hambriento de la palabra de Dios y nosotros con nuestro negativo estamos. Tenemos que dar testimonio, hermanos, porque Dios te ama, hermano. Por eso estás aquí. El Señor te ha hecho llegar. La palabra de Dios dice, no me elegisteis vosotros, no, sino que yo os elegí. ¿Y por qué nos habrá elegido a nosotros? ¿Qué de bueno hemos tenido para ser hijos de Dios? ¿Acaso no merece una alabanza el Señor? Ahora vamos a comenzar testimonio. De iglesia en iglesia vamos a ir. ¿Cómo Dios? ¿Qué clase de persona éramos? ¿Cómo estábamos sufriendo? Pero Dios con su poder nos ha sacado. Por eso alabamos. Por eso vamos a dar testimonio. Que Dios bendiga estas palabras. Vamos ahora a los pies del Señor. Considéralo, hermano. Considéralo de tu testimonio. Habla con el Señor. Y si estás dando testimonio, gracias a Dios. Estás alabando, gracias al Señor. Alabado sea su nombre. Pero si te has callado, ahora dile, me he callado. Tu palabra dice, si me negaras, aquel que me negare, yo también le negaré. No podemos llegar a eso, hermanos. Porque sus hijos, Dios espera alabanza de sus hijos, hermanos, hermanas. Vamos a los pies del Señor. Nos humillaremos en esta mañana. Hablaremos cada uno a Dios.